una sala de espera uno tiene tiempo para conversar, para analizar, para reconocer errores, para reflexionar sobre los triunfos, para revisar la historia. De eso se trata este programa. Hoy en Sala de Espera tenemos al candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski Godard, y le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro Pablo? Aquí, un placer verte en la televisión. Gracias, Pedro Pablo. Las salas de espera son muy útiles para conversar y yo quiero preguntarte por tu vida. Tu papá era médico. Mi papá era médico, por eso a mí siempre me ha interesado la salud pública. Ya. Mi tío, del lado de mi mamá, era médico, el padre de Jean-Luc Godard, el cineasta. Ese es mi primo hermano. ¿Tu primo? Sí. ¿Era médico? Era médico. El padre de mi tía por matrimonio era premio Nobel de Medicina en Francia, Monsieur Monod, doctor Monod. Y tengo un primo que es pediatra. Y tengo una hija de 17 a punto de cumplir 18. ¿Que va a ser médico? Que quiere estudiar medicina. Como el abuelo. Como el abuelo. Está Tu padre inspirada. se fijó en la gente que nadie quiere ver, que la mayoría incluso de médicos podría rechazar. Los Tu papá leprosos. se preocupó de los leprosos. Él trabajó en Brasil en el equipo que descubrió la vacuna contra la fiebre amarilla. Y después de eso, después de una etapa en un instituto en París, vino al Perú. Y se fue a Iquitos. Y se fue a Iquitos después de 2-3 meses. Entonces vino a Lima, se instaló en lo que es hoy el Museo de Arte de Lima. Ya. Estaba lleno de monos y animales experimentales y dijo, aquí no hay nada que hacer, yo me voy a la selva. Y se fue a Iquitos. Y se fue a Iquitos. Iquitos le hablaron de San Pablo. San Pablo. Y llegó ahí, estaban todos enjaulados, muertos en vida, ¿no? Los enfermos estaban enjaulados. Enjaulados. Él dijo, fuera las jaulas, y lo que tenemos que hacer es buscar en toda la Amazonía donde hay chicos susceptibles de lepra o que ya la tendrían, que podríamos irlos tratando, ¿no? ¿Tú existías en esa época? No, yo existí 2 años después de eso. ¿Y viste su trabajo en el leprosorio? Yo lo he visto mucho después, porque cuando vivimos en Iquitos alrededor del año 42-43, la casa está todavía, la vimos en la tele hace poco, éramos pues muy chiquitos, porque San Pablo, todo el mundo dice es al lado de Iquitos, pero en Pequepeque son 3-4 días. Sí, claro, claro. ¿Alguna vez le preguntaste a tu papá por qué se fijó en la gente que normalmente uno rechaza o menosprecia? Bueno, eso era su vocación. Él era médico y también sociólogo. Escribió un famoso libro sobre la estepa y el hombre. Steppe und Mensch en alemán. Él era profesor en la Universidad de Berlín. Y de ahí su interés en toda esta gente al margen de la sociedad, ¿no? Claro. Eso es lo que se llama la medicina social, que es una parte de la medicina hoy muy desarrollada, en los años 30 nada desarrollada, que estudia por qué las migraciones, la pobreza, las condiciones de vida afectan la salud. Ok. ¿No? Ahora, ¿cuál de los grupos, de los núcleos peruanos que son excluidos, que pasan pobreza extrema, que viven en la miseria, es el que más a ti te ha llamado la atención y por el que más te ha provocado trabajar en política? ¿Qué has visto, Pedro Pablo, en el Perú, que tú has dicho, esto no puede ser, esto no puede pasar? Yo creo que no hay que ir muy lejos. A unos kilómetros de aquí, en Lomo de Corvina, otros kilómetros más al norte, en los cerros de Caraballo, en el Valle de la Mauta, en Ate, vemos gente que vive en la miseria más total, ¿no? De repente hay un caño de agua, eso sí, de repente hay luz, generalmente hay luz, pero viven en terrazas, en la roca,
con muros de contención de piedras que si hay un terremoto se van a caer. Tienen que caminar lejísimos, la pista no está asfaltada, el colegio está lejos. En algunos sitios en San Juan del Lurigancho, los chicos para entrar a la educación inicial a los 3 años, colegio público, no hay sitio. Y cuando vas y visitas esos pueblos, cuando vas y estás en esas comunidades tratando de explicar tu proyecto político, ¿qué le respondes cuando ellos te increpan que el Estado nunca vio por ellos? Ellos no me increpan a mí, porque yo soy una de las pocas personas que va y les habla del agua potable, de la salud pública. Pero le increpan a un Estado que los abandonó. Claro. ¿Y qué les dices tú? ¿Cuál es la respuesta para los pobres? Yo lo que les digo es que tenemos que cambiar esto y yo me voy a ocupar de eso, ¿no? Y claro, lo que va a pasar en el Perú ahora es que con la caída de los metales, de la caída del crecimiento en China, vamos a tener menos billete. Entonces tenemos que buscar otra forma de generar riqueza para poder enfrentar todos esos problemas. La gente que no te quiere dice que tú hablas mucho del agua porque quieres privatizar. No, eso es un cuentazo. Yo lo que siempre explico sobre el agua es que el agua en Estados Unidos, salvo en el sur, es pública. En Francia, que es un país mucho más inclinado hacia la socialdemocracia, el agua es privada. O sea, es perfectamente factible tener sistemas de agua públicos que funcionen. Lo que pasa aquí es con todas las reglas y desorganización que tenemos, los sistemas de agua son la cenicienta del Estado. Y es increíble que existan millones de peruanos que no tienen agua y desagüe. 10 millones. Es un deshonor. 10 millones. Y claro, las estadísticas dicen que solo son 2, 3 millones, pero solo en Lima hay 2 millones sin agua. Y en el resto del Perú probablemente otros 7, 8 más. Ya, entonces cuéntame, cuando tú te vas, te alejas en tu camioneta y has estado con una comunidad que no tiene agua, que no tiene desagüe, que quizás no tenga luz, y tú sabes que te vas a tu casa en San Isidro. Bueno, me siento mal. Eso quiero saber. ¿Qué sientes tú? Yo me siento mal porque esos chicos que te miran así con ojos lindos, ¿no? Están semidesnutridos, hay mucha anemia, sobre todo en la sierra, 50% de los chicos tienen anemia. La vacunación, que había progresado mucho en el Perú, ha tendido a retroceder en los últimos años. Entonces, pero podrías estar tranquilo en tu casa, vas a cumplir 80 años, podrías jubilarte. En unos años, no te adelantes. Todo el mundo te habla de tu edad, todo el mundo dice se va a morir si es presidente. ¿Te molesta, te incomoda? No. No. Pueden decir lo que quieren, yo nado mi kilómetro diario, corro, camino, lo que sea. Yo sé que eres un hombre deportista, pero es como que sobre tu cabeza está esa tensión con la edad. Y claro, yo te tengo que preguntar, ¿por qué no has decidido irte a tu casa a vivir el ocaso o la infancia de tu vejez tranquilo, con tu esposa, con tus hijos, tienes todos los recursos, has logrado todo lo que querías? ¿Por qué? De repente es una candidato? Cosa genética, ¿no? Mi papá estuvo en la Primera Guerra Mundial del lado alemán como médico, exploró en China, en la estepa asiática, estuvo en África, después vino al Perú, a Brasil, al Perú, etcétera. Y siempre fue un hombre muy inquieto, ¿no? De repente algo de eso me vino a mí también, y mi mamá también era muy inquieta. ¿Por qué tú quieres ser presidente? ¿Por qué sigues en esto? ¿Por qué insistes? ¿Por qué no estás como tus amigos tomando una copa de champán, una copa de vino francés de la mejor reserva? O en mi moto. O en tu moto, como has dicho el otro día, paseándote por Máncora o por donde te dé la gana. Por Máncora no, porque los camiones pasan por el medio de la pista. ¿Pero por qué? Dame una sola frase. ¿Por qué yo creo porque aquí se puede cambiar la cosa y tenemos
un buen equipo que me pueda ayudar a hacer eso. Solito no lo vas a cambiar, pero con un equipo sí lo vas a cambiar. Y lo que pasa aquí es que hemos avanzado, retrocedido. Yo recuerdo... O sea, porque buscas el cambio y porque buscas trascender con ese cambio. Yo espero que el día en que me muera o pase a un mejor la otra mundo, vida, sí. El Perú haya avanzado y esté no piloto automático, pero en ascenso constante, ¿no? Y eso se veía. Lo que pasa es que no le metimos suficientes recursos a la inversión social. En el gobierno de Alejandro Toledo, en el cual yo serví, no teníamos plata, habíamos heredado una situación. Luego García tuvo mucha plata y luego Ollanta mucha y bueno, ahí estamos. Bueno, y ahí estamos y cambios se han hecho, sin duda, pero no suficientes. Yo creo que hubiéramos podido hacer mucho más, ¿no? Entonces, ¿quieres ser presidente porque quieres cambiar las cosas que están mal? Yo quiero cambiar las cosas, de ahí viene esto de Peruanos por el Cambio. Ya, vamos a una pausa. Tengo que cambiar, tengo que ir al receso obligatorio. Después de la pausa, Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski está hoy en sala de espera. Es economista, ha estudiado mucho, publicado varios libros. Yo he perdido la cuenta de cuántos libros tiene. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Te molesta que Toledo siempre intente minimizarte? Que diga, mi colaborador, él fue mi ministro. ¿Molesta? No. ¿Qué? Él fue el presidente, él fue electo. Claro que de repente yo lo ayudé un poco con mi presencia en la campaña porque había desconfianza y se fue generando un buen entorno en la campaña del 2001, ¿no? ¿Son racistas contigo? Mira, el Perú es un país racista. Pero eres el gringo, eres el McDonald's, eres el yankee. El chino. Y además no solo somos racistas, somos caricaturistas, la gorda, el flaco, ¿no? ¿Molesta? Fin. No, a mí no me llamaron el cuy gringo, a mí no me ofende para nada eso. El cuy gringo te han dicho. Mi ascendencia es europea, no gringa. ¿Pero dónde naciste? Aquí, en Miraflores, cerquita de aquí, en la Clínica Delgado. ¿Naciste entonces en Miraflores? En Miraflores. Y ahí la gente que inventa, no han nacido aquí, quizá... No, esos son cuentas. ¿Pero te agotan esos cuentos? No, lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día en Aguas Verdes, ¿no? El puente... un periodista me dice, y muestre usted su DNI. Bueno, yo no lo tenía conmigo porque yo no ando con esto todo el día, ¿no? ¿Te dijeron muestre su DNI? Pero a ver, yo le muéstramelo. Digo ¿Y qué tiene tu DNI? Yo le digo, extraño? ¿usted es inspector o qué cosa? ¿No? Qué flaco sales acá. Bueno, es una foto de hace unos años. Estás churro aquí, ¿ah? Pedro Pablo, ¿te preocupó envejecer? No, a mí no me preocupa nada, yo duermo bien, salvo a veces en pero cuando uno tiene pues, 77 años, uno dice... 77 no pasan en vano. Ya, pero hay gente que se siente muy bien a los 80 y otros no. Y ahí ¿no? entonces revisa tu historia a los 77. ¿De qué te sientes orgulloso? ¿Cuáles han sido tus mayores logros? Yo me siento muy contento de haber estado en el Banco Central al final de los años 60, que fue una época pionera, con Carlos Rodríguez Pastor, con Richard Webb, que creamos este sistema de traer a los jóvenes a una carrera, darles enseñanza, posgrado, etcétera. Me encantó los 2 años y piquito que estuve con Belaunde como ministro de Energía y Minas. Y además, pero tu logro personal, como persona, ¿cuál ha sido? Mi logro personal ha sido lograr irme del Perú con becas a buenas universidades a aprender cosas que yo no hubiera podido aprender aquí. O sea, yo pude ir a... ¿Cuál fue tu primera beca? Mi primera beca fue a Oxford, en Inglaterra, que me pagó casi todo. Y de ahí mi segunda beca fue a Princeton,
a estudiar economía. Y todo becado. Todo becado. No eras un hijito de papá que se fue y que tenía... Mi papá era médico del Servicio de Salud Pública y después ya estaba casi retirado, pero trabajando mucho en... Y en Oxford eras uno de los chicos evidentemente becados que no tenía cómo salir, no tenías plata. ¿Qué hacías? No tenía plata. No. ¿Y qué hacías en tu tiempo libre? Bueno, tenía una linda amiga que hoy es monja. O sea, ¿Tu amiga hoy es monja? Es madre superior de un convento. No sé qué cosa. La mataste, la anulaste, se habrá quedado pero triste y se metió al convento. Ella era muy religiosa. ¿Y qué hacía Pero contigo? a esa edad, ¿qué te importa viajar por el mundo? Estás interesado en... Estudiar. En estudiar y tener una chica linda a tu lado. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a Oxford? 17. 17, eras una criatura. Sí. ¿Ya tocabas flauta? Tocaba flauta en la orquesta de la universidad, sí. ¿Y te ganabas chivilines tocando o no? No, nada. No, nada. ¿Hacías algo para ganar tu platita? Ahí no. Después, cuando fui a Estados Unidos al posgrado, un profesor me pidió que yo tomara sus clases en la Universidad del Estado de New Jersey, que se llama Rutgers, y ahí yo daba el curso introductorio de economía, ¿no? Entonces eres producto de la educación. Sí, absolutamente, ¿no? Ya. Absolutamente. Porque tienes un rival que dice lo mismo. Ya, bueno, pero cada uno tiene su estilo, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo regresé al Perú en el año 59, después de terminar Oxford, mi padre me dijo, tienes que conocer el Perú, tienes que salir de Lima. Y tenía unos amigos cerca del Cusco, entre Urcos y 15.000, ¿no? Al pie de la Ozangate, y ahí fui a pasarme un tiempo como aprendiz de contador en una hacienda, ¿no? ¿Tú querías ser tan inteligente como tu padre? ¿Tú querías que él sintiera orgullo de ti? Bueno, ciertamente él era bien exigente, ¿no? Calidad. Él exigía calidad. Y estuvo contento, pues, que salí bien en mis estudios. ¿Tu papá era alemán? Mi papá era alemán. ¿Frío? Un gran corazón, pero no lo exteriorizaba. No era expresivo. Sí, en ese sentido yo soy un poquito parecido a él, un poquito. Eso te quería preguntar. Ya. ¿Tú eres expresivo, has sido expresivo con tus hijos o crees que te ha faltado demostrarles un poco más de...? De repente he sido un poco así... preguntón y no tan entusiasta, pero mis 4 hijos les ha ido muy bien, ¿no? Pues entonces, fuiste un poco frío. Yo creo que soy una persona calurosa. ¿Ya? Internamente, pero de repente un poquito así reservado. ¿Cómo reservado? ¿No? Sí. Un poquito como tu papá. Un poquito como él. Mi mamá era mucho más... Tu mamá alegre. era suiza. Mi mamá... belga, no, franco-suiza. Era francesa. Francesa. Por eso es que hablas francés, inglés. Pero criada en Ginebra, ¿no? Ok. Profesora de literatura en la Universidad de Ginebra. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia? Yo lo que recuerdo de mi infancia, así en una nube distante, Iquitos, un poquito Puno, San Antonio de Esquilache, casi 5.000 metros, eso se me quedó grabado. Y luego las experiencias desagradables en internados, ¿no? No siempre ¿Por qué era vivíamos desagradable? ¿Qué era lo desagradable? Porque un internado, pues, es horrible para un chico, ¿no? ¿Por qué? Dime, cuéntanos. Porque estás ahí, no puedes salir, la comida es mala y el castigo era látigo. ¿Te han latigueado mucho? No mucho, pero algo, ¿no? La menor era que te pegaban con una regla en la mano. ¿Y la mayor? La mayor era un latigazo. ¿En el pompis? En el pompis, sí. ¿Así? Y duele. Claro. No. ¿Tu papá te ha pegado? Mi papá me ha pegado, claro. ¿Tú has pegado? Nunca.
¿Quieres decirle algo al papá de familia que te escucha que le pega a su hijo? ¿Quieres decirle algo a ti que te han pegado? Yo creo que lo mejor es educarlo bien al hijo y no pegarle. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos con Pedro Pablo Kuczynski en Sala de Espera. Ya regresamos. Estamos en Sala de Espera conversando, entrevistando al candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski Godard. Nos ha contado en el bloque anterior la relación con su papá, con su mamá. Y yo le tengo que hacer una pregunta un poco política, pero que tiene que ver también con los triunfos y con las derrotas. Cuando perdiste, cuando no entraste en la campaña pasada, la segunda vuelta, te hice una entrevista para El Comercio. Me dijiste que te había faltado el voto rural, que te había faltado hacer un poco más de campaña y que unas semanas más y entrabas, te colabas en la segunda vuelta. ¿Sientes que has viajado lo suficiente, que has conquistado el voto rural? ¿Sientes que te falta algo? Es difícil conquistar el voto rural. En el Perú hay 4.000 vallecitos por todos lados, pero hemos viajado mucho, ¿eh? Ahora, lo suficiente probablemente no, pero sí hemos viajado. O sea que yo siento que estamos mejor preparados. Mejor preparados. Pero tampoco somos la novedad que éramos en el 2011, ¿no? ¿Te falta conectar con la gente? ¿Dirías eso? Depende mucho de lo que cree la gente. Los politólogos, editorialistas dicen eso, ¿no? ¿Y tú qué dices? Pero yo creo que no se debe subestimar la inteligencia de la gente y el conocimiento de la gente. Por ejemplo, se dice hay que leer el Trome, y porque el Trome habla en el lenguaje del pueblo. Pero tú lees la columna del Búho, que está en la última página, y es un español perfecto, por supuesto, literario, alejado de las jergas. Claro, sí, claro. no es jerga. Y además es el periodista más leído. Claro, entonces yo pienso que a la gente hay que decirle la verdad, lo que uno piensa. De repente no va a ser muy popular, ¿no? Y ahora cuéntame varias verdades. Ya. Hay que confesarnos los dos. Ya. ¿Cuál ha sido el error más grave que has cometido en tu vida y del cual te has arrepentido siempre? Ese pasaje que tú dices, yo no debía hacer esto. Mira, yo he cometido errores a lo largo de mi vida, ¿no? Decisiones que no hubiera debido tomar. Me alegra que los digas, porque la mayoría de candidatos se creen perfectos. Trabajé en Nueva York en un banco de inversión mucho tiempo. Cometí el error de quedarme ahí y al final ya estaba agotado. Yo viajaba todas las semanas. ¿Le quitaste tiempo a tu familia? Le quité tiempo a mi familia, me separé. O sea, esos fueron errores. Claro que los subsané después, ¿no? Y de repente he cometido otros errores de no haber invertido suficiente en mis hijos, ¿no? ¿Te lo han reclamado alguna vez? ¿Te han dicho por qué has trabajado tanto? No, mis hijos de mi primer matrimonio están todos felices, ¿no? Y la Susi, que es la última, también está muy feliz y le va como un cañón en el O sea, digamos que colegio. esos son tus fantasmas que a ti te persiguen. No. ¿No tienes fantasmas? Yo la verdad es que soy una persona que no se preocupa mucho, ¿no? Yo soy una persona tranquila. ¿Duermes tranquilo? Duermo tranquilo. ¿Crees que existe algo más allá, que cuando uno se va existe algo más? ¿O crees que acá se termina todo? Yo espero que sí. Ahora no te puedo describir cómo es. No, obviamente, porque nadie ha regresado. Nadie ha regresado. Pero ¿crees que trascendemos? Yo creo que sí. Ahora lo que me decía mi mamá es que trascendemos a través de nuestras amistades, nuestras ideas. Ajá. Ella era protestante, no religiosa, ¿no? Mientras que mi padre creía más en... ¿Tu papá era católico? Mi papá era católico, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañas de tu mamá?
De mi mamá que no esté ahí, porque ella murió cuando yo acababa de cumplir 17 años. ¿No? Muy joven. O sea, cuando te fuiste a los internados, tu mamá ya no vivía. No, ella estaba muy enferma y yo creo que por eso nos mandaron a los internados. ¿Enferma de qué? Ella murió de cáncer a los 53 años. Joven. Sí, muy ¿Cáncer joven. a qué? Cáncer endometrial. Para los médicos que no ven pueden explicar lo que es eso. Sí, claro, en el útero, en el endometrio. Claro, claro. Y entonces tu papá se quedó solo. Mi papá se quedó solo, bien deprimido, ¿no? Bien deprimido, trabajaba. Se entregó al trabajo y mandó a sus hijos a un internado. Así es. Tu mamá no vio tu éxito profesional, tu mamá no ha conocido a tus hijos. No, ella me dejó una carta diciendo, cuida a tu hermano. Mi hermano es profesor universitario en Inglaterra, ¿no? ¿Te dejó una carta antes de morir? Sí, claro. Ay, Pedro Pablo, ¿qué te decía en esa carta? Es una carta muy emotiva. ¿Me puedes contar? Qué es lo que hay que hacer en la vida, por qué tienes que cuidar a tu hermanito, ¿no? Éramos solo dos, ¿no? ¿Qué te decía? ¿Qué tenías que hacer en tu vida? Siempre piensa en la verdad. Ella tenía valores éticos muy altos. ¿Tú te imaginas a tu mamá escribiéndole esa carta a su hijo porque ella sabe que va a morir? Sí, ella se sentía muy mal, estuvo muy enferma, ¿no? Y después... ¿Cumpliste lo que dijo, lo que te pedía en esa carta? He tratado, pero uno no siempre cumple todo, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu mamá? Madeleine. Y si hoy día estuviera viva, ¿qué le dirías a tu mamá? Yo le diría, qué pena que no estuviste. De tu mamá viene la música, tu apego a la música. De mi mamá viene la música, claro. Ella le encantaba cantar, había estudiado en el conservatorio. ¿Tu mamá te escuchó tocando flauta? Me escuchó tocando flauta, claro, porque yo tomaba clases aquí, ¿no? Y debe ser duro crecer sin la mamá. Abre tu corazón, yo quiero conocer al Pedro Pablo hombre. No, pero eso te cierra el corazón, ¿no? ¿Por qué te cierra? Porque estás, mira, te mandan a Inglaterra a miles de kilómetros de aquí. En esa época se iba en barco a Inglaterra. ¿Cuánto tiempo duró tu viaje? El viaje tomaba 3 semanas a Liverpool. Nunca habíamos estado ahí, un lugar desconocido. Perdido. ¿Viajaste solo? No, viajé con mi hermano y un grupo de chicos anglo-peruanos que fueron a padecer en ese mismo colegio, que era un colegio semimilitar. ¿Y recuerdas lo que te dijo tu papá cuando subiste al barco? No, pero sí recuerdo la carta de mi mamá. Bueno, yo estuve ahí 3 años en el colegio y 3 años en la universidad en Inglaterra sin regresar al Perú, ¿no? Y cuando regresé ya no teníamos la casa y yo vivía en el consultorio de mi papá y no había cama tampoco. O sea, la mesa de examen de los pacientes, ahí dormía yo. O sea que la gente que dice que tú no sabes lo que es la carencia, que tú siempre has sido un rico, un millonario y que no entiendes nada de nada, no saben nada de tu vida. No, yo vengo de una familia profesional, pero no una familia millonaria. De dinero, ¿no? Y cuando te subes a ese barco, tú sientes escúchame, pero tú sientes que se cierra un poco tu corazón. Pero claro, porque estás, oye, ¿qué me ha pasado? ¿No? Es bien tristón, ¿no? ¿Tu papá te escribía cartas cuando estabas allá? Me escribía un montón de cartas que las tengo todavía. ¿Le contestabas? Sí, claro. Madeleine te dijo cómo te tenías que portar en la vida, cómo tenías que cuidar a tu hermano Miguelito, y tú me has dicho que si hoy volvieras a ver a tu mamá Madeleine, le dirías, ¿por qué no estuviste? ¿Por qué te fuiste, no? Mamá, claro, prácticamente es ese niñito chiquito que le está diciendo mamá. Claro. ¿Por qué tuviste que irte? Si tu papá viviera hoy día, eres candidato por segunda vez a la presidencia del Perú, tu papá sí te vio. Tu papá vio tu éxito profesional. Él vio que yo llegué al Banco Central. Así hasta ahí, pero vio que había encaminado a su hijo y se murió. Bueno, entonces la misma pregunta. Mi papá me diría, ni pienses estar en la política en el Perú.
Es una porquería. Eso es lo que él me diría. ¿En serio? Estoy seguro que me diría eso. ¿Y tú qué le contestarías? Bueno, lamentablemente, soy terco como tú. Si uno quiere cocinar guisos, hay que estar en la cocina. Eso es lo que yo le diría. Y eso es lo que yo le digo a mis amigos. Métanse, ayuden. Todo el mundo está sentado ahí diciendo el gobierno es una porquería, etcétera, cierto. etcétera. Nos quejamos pero y no hacemos nada. Nadie se quiere meter. Nadie se quiere mojar. Claro, entonces eso es lo que yo le diría. ¿Tu papá murió aquí? Mi papá murió aquí, sí. Y ahora te voy a recontravoltear la pregunta antes de ir a la pausa. Si hoy día yo te diera un papel en blanco y tuvieras que escribirle unas... ¿Cuántos hijos tienes? 4, ¿no? 4. Muy bien. Si tuvieras que escribirle un poco tu decálogo a tus hijos, además que ellos van a ver esta entrevista y la van a guardar forever and ever y le van a enseñar a tus nietos, a sus hijos. Dime 5 cosas que ellos tienen que hacer siempre. Yo no les diría 5 cosas, les diría 2 o 3. Ya, ¿cuáles? La primera, cuiden a su madre, porque su madre vive y la de Susi vive. Hay que cuidar a la mami. Muy bien. No estés todo el día así olvidándote de tu mami, ¿no? Ya. Y Perfecto. 2, aprende algo nuevo todos los días, porque la vida es un aprendizaje. Dicen, bueno, el señor tiene 70 y pico, ya no aprende nada, ¿no? Eso no es verdad. Tú dejas de aprender cuando ya se te va la mente o ya no quieres aprender, entonces ya... O cuando ya te has muerto. Y hoy Exacto. ya estás muerto. Exacto. Tienes que aprender, todos los días hay que aprender algo nuevo. Es un buen consejo para cualquiera. Y yo lo que le diría a mis amigos sí. del Perú, métete en la vida pública, no necesariamente en la vida política, pero en la vida pública, porque el Perú no va a salir adelante si hay todavía 8 millones de pobres, 10 millones de gente sin agua. No vamos a salir. O sea, nos estás diciendo no seas indiferente. Tienes que estar metido. Eso es fundamental. Tenemos que ir a una pausa. ¿Vamos? Sí. Estamos en sala de espera. Tremendo mensaje, ¿eh? Cuida a tu mamá y aprende cada día algo nuevo. Y lo tercero que ha dicho para todos los peruanos, no sean indiferentes, lo suscribo, porque es bien fácil reclamar y no hacer nada por el otro. Ya regresamos con Pedro Pablo. Bueno, estamos en sala de espera conversando con el candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski. Y estamos en este último bloque, así que quiero conocer un poco más tu sabiduría emocional. ¿Qué haces? Claro, porque no es lo mismo conversar con una persona de 20, y con esto no te quiero repetir ni volver al tema de la edad. No es lo mismo conversar con alguien de 20 que con alguien que está en base 7. Has vivido y tienes kilometraje. No. Y me has dicho en el bloque anterior que en verdad no te molestan las chapas, no te molesta ya. ¿Cómo haces para manejar la rabia? ¿Cómo haces para manejarte ante la agresión? Hay que ver todo esto como una obra de teatro o ir al cine. Yo cuando estaba en el Congreso y me gritaban... ¿Te gritaban vendido? Sí, me gritaban. Pro yankee. Y yo, bueno, eso no lo decían, ¿no? Pero sí te han gritado eso en los periódicos. Claro, pero yo miraba todo esto como si estuviera viendo una película. Hay que ¿separarse? Desconectarse de eso. Porque si uno lo toma todo a pecho, entonces no va a funcionar. Hay que ser absolutamente tranquilo. ¿Pero en algún momento de tu vida has perdido el control? 2 o 3 veces, muy pocas veces, muy pocas veces. ¿Esas 2 o 3 veces te llevaron a los golpes? ¿Te llevaron a la...? No, a golpear la mesa, ¿no? Ajá. Eso sí he hecho 2 o 3 veces, no más. Como ministro de Economía nunca perdí el control. ¿Qué te saca de quicio? ¿Qué puede sacarte de quicio? ¿Qué te puede llevar a un golpe? Yo creo que cuando la gente miente descaradamente, ¿no? ¿Y para ti cuál es el principal problema del Perú? Para mí el principal problema del Perú es el trabajo, porque de ahí fluye la inseguridad,
de ahí fluye la pobreza. Si todo el mundo tiene una buena chamba y gana más o menos bien para que llegue al fin de mes con un ahorro en vez de con una deuda, seríamos un país distinto. Ese es el problema número uno, ¿no? ¿Quién es tu mejor amigo? Hoy tengo varios. ¿Y tu mejor amiga? Mi mejor amiga, no, es ¿No tienes? mi esposa. Sí. ¡Ay, esa es una respuesta diplomática Sí, para claro. Nancy! Claro. ¿Puede haber amistad entre el hombre y la mujer? Sí, claro que sí. ¿Y la tensión sexual dónde queda? Ah, bueno, ahí se complica la cosa, ¿no? Claro, Hay que porque tener dicen que cuidado. no puede haber, porque de repente surge algo más. Bueno, no. ¿Alguna pero vez has sí. sido infiel? ¿Alguna vez he sido infiel? Sí, claro, por eso me volví a casar. Ah, no. Bien que reconozca, ¿eh? Aunque te pongas rojo. No, no estoy rojo. Sí estás rojo. Este es el sol de Tumbes. ¿Se perdona la infidelidad o se asume? Ah, eso depende de las personas. Pero Ajá. evidentemente, si uno es casado, no hay que ser infiel, pues, ¿no? Claro, Porque se malogra todo. ¿cierto? No se vuelve a confiar. No, claro. ¿Qué no perdonas en una persona? ¿Qué te asusta de una persona? ¿Qué te separa de alguien? O sea, ya me queda claro que eres un hombre empático, que no eres rabioso, que no pierdes el control, pero ¿qué sí te separa de una persona? Dices, no, yo no voy a ser su amigo. Que mientan y no digan lo que realmente piensan. ¿Y lo detectas rápido o tardas? ¿O te hacen el avión? A veces toma tiempo. ¿Eres confiado? Sí, yo confío mucho en la gente. ¿Y tienes alguna pesadilla constante, recurrente? A veces sí, tengo una pesadilla recurrente. ¿Cuál? Estábamos en Cerro Baúl, que queda en Moquegua. Hay unas ruinas lindas ¿Ya? arriba, que son extraordinarias, porque el cerro es así, uno sube. Sí, conozco Cerro Baúl. Y estábamos almorzando ahí un sándwich y una naranja. Y la naranja empezó a rodar hacia el abismo. Y una de mis hijas corrió para tratar ¿De detener la naranja? De detener la naranja. Y eso hasta el día de hoy, yo me despierto así, pensando en el abismo. Felizmente. ¿Tu hija era chiquita? Sí, tenía 10 años. Me muero. Claro, pensaste que se iba a sacar Sí, la... claro, Claro. no. Ese es, y sueñas con Sí, eso. esa es la única pesadilla que tengo. La peor pesadilla de los padres es que al hijo le pase algo. Ah, sin duda, ¿Eso sería lo peor que te puede pasar a ti? absolutamente. ¿Tus hijos te han dicho en algún momento, papá, ya no postules a la presidencia? Más bien, ¿te han tratado de detener? No. ¿Te alientan? Mi esposa me alienta. ¿Por qué no conocemos los peruanos a tu esposa con más profundidad? Bueno, la conocerá. La vamos a conocer cuando llegues a Palacio. Pero ella no tiene ninguna pretensión de primera dama. Eso te quiero preguntar. No, Si ganas, ¿cuál va a ser su función? Su función va a ser hacer lo que a ella le interesa, que es mejorar la situación de los chicos, del INAVIF, de la beneficencia, de los orfanatos. Eso es lo que le interesa. ¿Cuántos años tienes con Nancy? 30, 30. sí. Mi santa madre, ¿cómo se hace para durar tanto? ¿Cómo? Además de tocarle la flauta y de enamorarla, ¿cómo se hace? Anoche cumplimos 30 años. Ah, ¿no? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hiciste? Fuimos a un restaurante. ¿Eres detallista? ¿Detallista? Sí. Digamos, eres un hombre galante, enamorador, recuerdas el aniversario. Ah, bueno, a veces, generalmente sí, ¿no? Ese no lo voy a olvidar, ¿no? Ayer fue 20 de enero. Ayer fue 20 de, ¿30 años de casados o de conocerse? de conocerse. ¿Y recuerdas cómo la conociste? Sí, claro. ¿Cómo? Yo estaba en una conferencia en Australia. ¿Ya? ¿Qué eras?
Yo era presidente de esta firma de inversiones en Nueva York. Ya. ¿Y entonces? Una empresa bien importante. Y en esta conferencia, que los que apoyaban la conferencia pues ponían un poco de plata, ¿no?, para organizar la conferencia, y mi empresa puso, bueno, la empresa en la cual yo trabajaba puso su aporte. Entonces me dijeron, usted puede presentar al secretario general de Naciones Unidas, se llamaba Kurt Waldheim. Ya. Usted lo va a presentar. Me puse ahí, dije, bueno, este es Kurt Waldheim, secretario general de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Pero le di mi biografía y le dije, oye, Kurt, ¿por qué no lees tú mi biografía? Porque a ti todo el mundo te conoce, tú no necesitas ninguna presentación. Esta es la mía, en 5 líneas. Ya. ¿Y para qué querías que leyera tu biografía? Y los australianos, que son muy simpáticos, ajá, les pareció esto fantástico. ¿Ya? ¿No? Se reían. Claro. Y ahí apareció la Nancy, que era la organizadora de la conferencia. ¿Pero cómo apareció de pronto? ¿Irrumpió en la sala? ¿Cómo fue? No, después, pues, me dijo que fantástico. Ya, pero cuéntame, qué pues. divertido, etcétera. Ah, se te acercó al final. Claro, claro. Una gringa apareció de pronto. Una gringuita, tenía 20, 30 años. Ajá. ¿Y tú tenías? 40 y piquito. ¿Y? Y bueno, ya. O sea, milagros, no preguntes mucho. ¿Fue flechazo? Tú dijiste, un lindo pescadito. Bueno, así. Y en Australia fue un lugar tan lindo, ¿no? Claro. Es un lugar precioso. No conozco. No, vale la pena ir ahí. Imagino. Pero no rehuyas mi pregunta. ¿Fue instantáneo? O sea, fue un ¡tin! ¿Hubo descarga? Casi. Casi. ¿Y te la llevaste a bailar, a cenar? Bueno. No me quieres contar. No, ¿para qué? ¿Hay cosas que no se cuentan? Así es. Está bien, respuesta ganadora. ¿Y desde entonces? Ahí estamos. ¿Le gusta el Perú a Nancy? Le gusta el Perú, pero se desespera aquí. ¿Qué le desespera? Le desespera el incumplimiento, el tráfico, la falta de respeto, la situación de la gente en los buses, el tema del agua. Ella me empujó a fundar esta ONG Agua Limpia que tengo. ¿Tu ONG? ¿Ella fue la impulsora? Bueno, yo también. Bueno, claro, pero digamos, ella te echó... Ajá. Ella considera que es inadmisible pues vivir así, ¿no? Y claro, hay que pensar que ella viene de una familia bien pobre en Estados Unidos, de un pueblito en el cual hace 60 años no había agua tampoco, ¿eh? ¿No pierdes las esperanzas de ver algún día a todos los peruanos con agua? O sea, ¿sueñas con eso? No, yo quiero absolutamente llegar a eso. Todos los pueblos y ciudades deben tener agua. O sea, si tú eres presidente del Perú, ¿prometes que todos los peruanos van a tener agua? Todos los que no viven en una zona rural lejana, ¿no? Porque también hay que decir la verdad, ¿no? Pues si tú vives a 5.000 metros con tu ganado, o 4.000... Es complicado. Es casi imposible poner agua. ¿Pedirías que bajen a una...? No, pero que se les dé un servicio de salud, cosa que se está intentando hacer. Pero si eres presidente, ¿todos los peruanos que viven en la urbe van a tener agua? ¿Esa es tu promesa? Ciudades y pueblos, sí. Ahora, ¿lo puedo hacer en 5 años? Yo creo que es difícil. Pero por lo menos hay que lanzar el programa y yo creo que en 7 años se puede terminar. Ok. Si llegas a ser presidente del Perú en el 2016, Pedro Pablo, ¿por qué vas a ser recordado? Yo voy a ser recordado por el tema del agua y de la salud. Y, como tengo un buen equipo, un manejo económico. Y, como tengo un buen equipo, un manejo económico sano. Muy bien. Señor, muchas gracias por haber venido a Sala de Espera. Y espero que en alguna próxima entrevista me cuente cómo fue esa conquista en Australia. Ya, pero eso será en una revista del corazón.
No, Pero está no bien. en la cola de la sala de espera. No, de ninguna manera. Yo pensé que me ibas a decir eso sería en Palacio. Ya, bueno, de repente. De repente, quién sabe. Gracias, Pedro Pablo. Gracias por haber venido a Sala de Espera. Te agradezco mucho la presencia. Hasta aquí llegué. Hemos estado con Pedro Pablo Kuczynski. Regresamos en la próxima edición con otro candidato presidencial.